La semana pasada comenzamos una nueva serie que se llama Apreciando el Regalo en 2 de Pedro, capítulo 1. Y el pastor Héctor estuvo enseñando del versículo 1 al versículo 11. El tema era la salvación, que la salvación nos ha sido dada por medio de Jesucristo, por medio de conocer a Jesús, y que en la salvación también se nos han dado todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad, que hemos sido hechos ahora herederos de Dios, que tenemos una naturaleza divina, somos parte de la familia de Dios. A la vez que al venir a ser herederos de la naturaleza divina, también huimos de la corrupción de este mundo. Algo cambió en nosotros y ahora ya no queremos vivir en esta oscuridad, sino que queremos caminar en la luz del Señor. Y en el versículo 5 también nos motivaba a esforzarnos en poder apropiarnos de esta salvación, desarrollar esta salvación. Y es que la salvación, aunque es un regalo que recibimos gratuitamente por medio de la fe, también es algo en lo cual nosotros necesitamos crecer y necesitamos esforzarnos. Dios nos dio todo para tener vidas victoriosas, llenas de gozo, de santidad, pero a la vez nosotros necesitamos trabajar en nuestra relación con Dios, esforzarnos. Y en el versículo 5 aparece una lista de todas las cosas en las cuales nosotros necesitamos ser diligentes y trabajar y traer a nuestra vida. Dios nos ha dado mucho, pero nosotros necesitamos apropiarnos de estas promesas y practicarlas. Es como si alguien te pagara el gimnasio y no vas. ¿Va a haber cambio? No va a haber cambio. Dios nos ha dado todo, hermanos, pero necesitamos nosotros esforzarnos en lo que hemos recibido de parte de Dios. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Escucha eso. Tú pues, hijo mío, que... Yo creo que domingo en la mañana no dan ganas de leer estas palabras, pero estas frases como que nos cuestan, pero vamos a intentarlo otra vez. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La Biblia no dice: tú pues, hijo mío, relájate en la gracia. O tú pues, hijo mío, descansa en la gracia. No, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate. Dios nos ha dado su gracia. Y ahora, ¿qué nos toca? Esforzarnos en la gracia que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Somos salvos y ahora necesitamos esforzarnos en esta salvación, de traer todas esas promesas preciosas a nuestra vida, esa vida santa que Dios quiere de sus hijos. Vamos a ir a Filipenses también, en el capítulo 2. Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 12, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice: ocupaos. Otra vez, ¿qué dice? Ocupaos. ¿En qué? En vuestra salvación. Ya es nuestra, pero ¿qué tenemos que hacer ahora? Ocuparnos en nuestra salvación. Desarrollar esa salvación que hemos recibido, aprovechar todas esas cosas que hemos recibido a través de la obra de Jesús. Y el apóstol Pedro está a través de la segunda carta de Pedro hablando acerca de esta necesidad de entender la salvación, de crecer en esta salvación. Vamos a ir entonces nuevamente a 2 de Pedro y vamos a leer del versículo 12 al versículo 15.
Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 12 al versículo 15, dice: por esto, yo no dejaré de recordar siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Entonces, vamos a notar algunos verbos que aparecen acá. Dice en el versículo 12: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. ¿Qué cosas? La salvación, que es lo que hemos recibido, que es por la obra de Jesús, que tenemos que crecer en ella. Estas cosas que ya sabemos. Versículo 12: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Despertarlos con amonestación. Versículo 15: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener, dice, memoria de estas cosas. ¿Cuánto nos gusta a nosotros que nos repitan las mismas cosas? Que nos digan lo mismo. ¿Cuánto nos gusta? Cuando su mamá le decía lo mismo, una y otra vez, lo mismo. Y uno que le decía: mejor pégueme, pero ya no me esté repitiendo lo mismo, ¿no? No nos gusta que nos repitan. Pero el apóstol Pedro dice: yo voy a repetirles, yo voy a despertarles, yo voy a amonestarles. Mientras yo esté en este cuerpo, yo les voy a hablar estas mismas cosas, lo mismo. ¿Por qué? Porque el Señor sabe cuál es nuestra naturaleza caída. Y no importa cuántas veces usted haya escuchado el Evangelio antes, yo quiero decirle que usted necesita escuchar el Evangelio todo el tiempo, todos los días, todas las veces. Lo necesitamos. Y Pedro lo sabía y por eso lo escribe. Yo les voy a escribir las mismas cosas una, otra y otra vez. Ustedes lo necesitan. Nosotros necesitamos que nos repitan nuevamente la salvación, el Evangelio, una y otra vez. Si ustedes recuerdan la historia del pueblo de Israel, el Señor los sacó de Egipto con grandes señales. Él hizo plagas para convencer a Faraón que tenía que salir el pueblo, y hizo maravillas y salió el pueblo de Egipto. Luego el Señor abrió el mar Rojo y el pueblo de Israel pasó en seco. Luego estaban con sed en el desierto y encontraron una fuente de agua, pero estaba amarga, y Dios convirtió esa agua amarga en agua para poder tomar. Luego tenían hambre y Dios mandó maná. Y luego le dijo el Señor a Moisés: quiero hablar contigo. Y Moisés fue al monte. Y el pueblo de Israel dijo: ya se fue Moisés. Aarón, háganos dioses. Y Aarón, corriendo, pidió dinero y hizo un par de becerros y dijeron: estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Tan rápido el pueblo de Israel se olvidó de la salvación de Dios, y nosotros decimos: qué bárbaros, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo dejo de pensar en el Evangelio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo dejo de meditar en la obra de Cristo, en la palabra de Dios? ¿Qué pasa? Me comporto igual que el pueblo de Israel. Rápidamente olvido la obra de Dios, la salvación tan grande que Él me ha dado. Y por eso necesitamos estar una y otra vez volviendo al Evangelio, repitiendo el Evangelio, porque nuestra naturaleza no nos lleva a recordar la obra de Dios, sino que nos lleva a olvidar la obra de Dios. David en el Salmo 103, ahí dice:
Bendice, alma mía, Jehová. Y luego, ¿qué dice? Y no olvides. ¿Y sabes por qué? Porque nuestro corazón malvado olvida. Y por eso Pedro está nuevamente escribiendo las mismas cosas. La obra de Dios, el Evangelio. El Evangelio no es para los no creyentes solamente, es para nosotros. Y debe ser nuestra meditación todos los días. Yo quiero preguntarle esa mañana, ¿cómo afectaría su vida? ¿Cómo afectaría su día si usted pensara a lo largo de su día en la obra de Jesucristo para su salvación? ¿Cómo afectaría su trato con los demás? ¿Cómo afectaría sus decisiones? ¿Qué tan importante es entonces, hermanos, estar escuchando lo mismo? Nuevamente las buenas nuevas de salvación. Ahora vamos a ver cuál es la motivación por la cual Pedro escribe nuevamente las mismas cosas. Dice el versículo 12, porque por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Aunque vosotros, ¿qué dice? Las sepáis. ¿Sabían ellos estas cosas? ¿Sabían ellos el Evangelio? ¿Sabían ellos la necesidad de esforzarse en crecer en la salvación? ¿Sabían ellos estas cosas? Sí, las sabían. Ahora, mire, dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis, ¿qué dice? Confirmados en la verdad presente. Ellos estaban caminando con el Señor, estaban firmes en esta verdad. ¿Qué dice? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estaban bien? Ahora, cuando yo estoy bien con el Señor y yo sé el Evangelio, ¿yo necesito que me repitan el Evangelio? Sí, claro que sí. Y cuando yo pienso que yo no necesito el Evangelio, yo estoy mal, hermano, bien mal. Cuando a mí me ofende que me hablen de la salvación, yo estoy mal, muy mal. ¿Cuál debe ser entonces nuestra actitud? Cuando alguien nos hable el Evangelio, debe ser gozo. Debemos de prestar atención. Entonces, Pedro no le está hablando nuevamente de la salvación porque no lo sepan o porque anden mal, sino porque esto es lo correcto delante de Dios. Dice en el versículo 13, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. ¿Por qué le está repitiendo nuevamente el Evangelio, la salvación, la obra de Cristo? Porque eso es lo correcto. ¿Sabe qué hacen los siervos de Dios? Hablan del Evangelio, hablan de la obra de Cristo. Esa es la predicación. Cuando alguien viene a esta iglesia y dice, ay, a mí no me gusta esa iglesia porque siempre hablan de Cristo, del Evangelio, solo de eso hablan. Hermanos, es que eso es lo que predican los siervos de Dios, el Evangelio. Nosotros no tenemos otra cosa que enseñar. Pastor, no tiene otra cosa que enseñar. No, es el Evangelio. Esto es todo para nosotros. La obra de Cristo es Jesús. Esa es nuestra predicación. En 2 de Timoteo, Pablo describe a los hombres en el final de los tiempos. Dice en 2 de Timoteo capítulo 4, vamos a ir allá, en el versículo 3. Vamos a leer del versículo 2, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 2. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, dice, escucha eso, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, dice, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
Esa es la característica de los últimos tiempos. Personas que no quieren oír el mensaje de Jesús, que quieren oír cosas nuevas, cosas diferentes, cosas que estimulen la concupiscencia, los malos deseos. Sin embargo, vemos a los siervos de Dios enfocados en las mismas cosas, el Evangelio de Jesucristo. Vamos a ir a Filipenses también, en el capítulo 3, y vamos a ver cuál es la actitud del apóstol Pablo en cuanto a enseñar las mismas cosas. Dice Filipenses capítulo 3, en el versículo 1. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y para vosotros, ¿qué dice? Es seguro. ¿Cuántas veces entonces tengo que escuchar lo mismo yo? ¿Cuántas veces? Todas las veces, hermano, todas las veces. ¿Y cuál es el beneficio de estar escuchando una y otra vez la enseñanza bíblica? ¿Cuál es el beneficio? Para mí es seguro, eso es seguro. Vamos a volver a 2 de Pedro, capítulo 1. Versículo 14 dice: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. En el versículo 14, cuando dice el Señor Jesucristo me lo ha declarado, la idea es que Él me lo ha hecho ver claramente. ¿Qué le ha hecho Dios a Jesús ver a Pedro? Que pronto se iba a ir, que pronto iba a partir. Y por alguna razón nosotros tenemos la idea de que siempre vamos a estar. Y el Señor tiene que recordarnos que no siempre vamos a estar. Así que una vez que Pedro entendió que él ya se iba, había una cosa en su corazón. No solo su salvación, era la salvación de los hermanos, de los demás. Y dice: bueno, yo ya me voy, así que yo quiero que cuando yo me vaya, ustedes queden claros de cuál es el camino. Y por eso yo les voy a repetir esto y les voy a repetir esto. Al igual que Pedro, el Señor le ha mostrado que se iba a ir. Hermanos, el Señor nos ha mostrado también a nosotros que nos vamos a ir también, ¿o no? ¿Quién va a estar aquí para siempre? Yo estoy aquí un tiempo. ¿Y sabe cuál debe ser ahorita mi preocupación? No es mi salvación, es la salvación de los demás hermanos, de mis hijos. Y estarles repitiendo lo mismo, para que cuando yo no esté, ellos que recuerden estas cosas. Recuerden estas cosas. Nos vamos a ir. ¿Y cuál es nuestra tarea entonces ahora? Si yo he entendido la salvación, es recordárselos a los demás, para que cuando yo no esté, ellos puedan continuar en ese camino. Vamos a leer ahora el versículo 16. Pedro va a contarles una experiencia que él tuvo con Jesús y por la cual él está convencido de que Él es el Salvador. Dice el versículo 16: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz.
enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Pedro está contándoles una experiencia que él tuvo. Este acontecimiento está registrado en 3 evangelios. Y fue cuando ellos vieron a Jesús transformado, transfigurado, y escucharon la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado. Dice en el versículo 16: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, siguiendo fábulas artificiosas. La idea es, yo no les vine a decir que Jesús es el Salvador, contándoles una historia bien bonita que yo me inventé. Él está diciendo, yo lo vi. Nosotros lo vimos. Lo vimos transfigurarse. Lo vimos allá en el Monte Santo. Y nosotros también oímos una voz del cielo que decía, este es. Él está diciendo, créanos, nosotros lo vimos, lo oímos. Jesús es el Cristo, Él es el Salvador, Él es el Mesías. Nosotros lo vimos y lo oímos. Esto no es un cuento. Esto es la verdad. Nosotros damos testimonio de esa cosa. Eso es lo que está diciendo Pedro. Yo le voy a escribir esto y se lo voy a contar otra vez. Ya está en los 3 evangelios, pero yo lo voy a poner ahora en mi carta nuevamente. Jesús es el Salvador. Vamos a ir a Marcos capítulo 9 y vamos a leer del 1 al 8 esta historia. Marcos capítulo 9. Versículo del 1 al 8. Dice, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Vamos a ver de qué está hablando Jesús cuando dijo eso. Está hablando de la transfiguración. Versículo 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los podía hacer tan blancos. Y le apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, para nosotros que es Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaba espantado. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Entonces, Pedro está diciendo, no, nosotros estuvimos ahí, nosotros lo vimos. Y es interesante que el Señor no solo llevó a Pedro, ¿a quién más? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Eran 3. Mira, una cosa es que yo vea alucinaciones porque tengo hambre o porque estoy desvelado, pero otra cosa es que 3
hayan visto lo mismo y hayan oído lo mismo. La idea es que ellos pudieran dar testimonio. Él es el Salvador. Y yo quiero decirte esta mañana también, Jesús es el Salvador. Y si usted no tiene a Jesús, no va a entrar al reino de los cielos. No va a entrar. Porque Jesús es el Salvador. Solo por medio de Jesús podemos entrar al reino de los cielos. Solo a través de una relación con Jesús podemos entrar al reino de los cielos. Y si usted no tiene a Jesús esta mañana, no va a entrar al reino de los cielos. Porque Él es el camino, el único Salvador. Usted lo necesita. Necesita entregar su vida a Jesús. Necesita entregar su vida, su corazón, su eternidad a Jesús. Ahora, además de esa experiencia que ellos tuvieron, vamos a volver a 2 de Pedro, versículo 1. Pedro está diciendo, además de que nosotros lo vimos y lo oímos, hay otro testimonio de que Jesús es el Salvador. Versículo 19. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día establezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Además de nuestra experiencia en el monte, que lo vimos, que escuchamos la voz de Dios diciendo que Él era el elegido, tenemos la profecía, dice, la palabra profética más segura. ¿Y cuál es la palabra profética más segura? ¿Cuál es la palabra profética más segura? Dice ahí en el versículo 20, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura. Entonces, la palabra profética más segura es la Escritura. Y la Escritura, hermanos, la Escritura apunta a Cristo. Este es el espíritu de la profecía, es Cristo Jesús. Cuando yo estudio la Biblia, cuando yo estudio la profecía, esta me lleva a Jesús, a Cristo Jesús. Él es el centro. Y Pedro nos dice que debemos de estar atentos a ellos, atento a la Escritura. Dice en el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Debemos de estar siempre enfocados en la palabra de Dios. Aquí, este debe ser nuestra meditación. La palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos lleva ¿a quién? A Cristo Jesús. Apunta a Jesús. Cuando yo estudio la Escritura, yo estoy convencido. Yo llego a la convicción de que Jesús es el Salvador. Luego dice una ilustración cómo debo de estar atento. Dice, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué tanto debo estar atento a la Escritura, a la palabra profética más segura? Dice, estar atentos como una antorcha que alumbra en la oscuridad. No sé si usted ha estado alguna vez en una montaña sin luz y le ha tocado ir con un ocote o con una lámpara. ¿Para qué usa uno un ocote o una lámpara o un candil? ¿Para qué? Para no tropezar en la oscuridad, para no extraviarse. Hermanos, escucha eso. Estamos en un mundo lleno de oscuridad, oscuridad moral. Hoy hay una confusión increíble. Hasta en el género, si uno es hombre o mujer, como si no se supiera.
una oscuridad terrible. ¿Cómo vas a hacer para no perderte? ¿Cómo vas a hacer para no tropezar en este mundo lleno de oscuridad? ¿Cómo? ¿Por lo que te enseñaron en la escuela bíblica? ¿Por lo que leíste cuando eras chiquito, cuando ibas a la iglesia? ¿Qué dice la palabra? Debemos de estar atentos a la palabra como una antorcha. ¿Cuándo necesitamos esa antorcha? Ahora, hoy. ¿Qué va a hacer? ¿Qué es lo que te detiene de perderte, de extraviarte y de tropezar? Es la palabra de Dios. Y nosotros debemos de ir con ella, aferrados a ella, como una antorcha, para que no tropecemos en este mundo lleno de oscuridad. Ahora de pronto alguien dirá, pero la palabra de Dios es escrita por hombres. ¿Cuál es la diferencia? Si la escribieron hombres. Versículo 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y la idea de interpretación es cuando alguien resuelve un problema, alguien lo entiende. Alguien puede darte la solución y él está diciendo, ¿saben? La Escritura no viene porque los hombres entendían el plan de Dios y lo escribieron. No. Yo te aseguro que cuando David escribió Salmo 22, él no sabía que estaba escribiendo. Para nosotros tiene tanto sentido, pero él no tenía ni idea. O cuando Moisés escribió Génesis capítulo 3, hablando de la promesa, Moisés no sabía que estaba escribiendo. Nosotros entendemos ahora qué es lo que estaba escribiendo. Ellos no sabían. Ellos escribieron lo que el Espíritu les dio. La Escritura no viene porque ellos sabían el plan. No, ellos no lo sabían. Nosotros lo entendemos ahora porque ya vemos lo que pasó. Eso no es por interpretación humana. Dice el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Dice, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo que usó a estos hombres de Dios para revelar su palabra. Ahora cuando dice, fue el Espíritu Santo, impulsados, la idea es movidos, llevados por el Espíritu. Ahora no eran cualquier persona tampoco, eran, dice, sino que los, ¿qué dice? Ni nos gusta oír esa palabra. Sino que los, bueno, a tercer intento, la tercera la vencida, hermano. Estamos en el 21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios. Tampoco la Escritura fue escrita por cualquier persona. Eran personas santas, ¿de quién? De Dios. Yo quiero que pienses un momento. ¿Quién escribió esta carta? La carta de Pedro. ¿Quién era Pedro? Vamos a ir a Hechos, capítulo 5, versículo 15. ¿Quién era Pedro? ¿Quién es ese que nos está hablando de Jesús? ¿Quién es? Hechos, capítulo 5. Versículo 15. Versículo, vamos a leer desde el 14 en adelante. Hechos 5, del 14 en adelante, dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Escucha esto, dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y dice, ese era Pedro. Dice, ¿y cuántos eran sanados? ¿Los que tenían fe? ¿Los que daban ofrenda?
Todos eran sanados. ¿Y sabe por qué? Porque lo que estaba diciendo Dios es: este es mi siervo. Créanle, escuchen, pónganle atención. Yo voy a hacer señales y maravillas para que ustedes crean que este es mi siervo. Crean lo que está escribiendo. Yo estoy con él. Y esta gente así fue la que escribió la escritura, siervos de Dios, a quienes Dios acompañó con prodigios y señales. Si usted piensa en quién escribió los primeros 5 libros de la Biblia, Moisés. ¿Quién era Moisés? ¿No fue acompañado por prodigios y señales y no lo vamos a escuchar nosotros? ¿Y no vamos a poner atención a lo que ellos nos dejaron? Hermano, eran hombres santos de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Necesitamos darle importancia a la Escritura, poner nuestra mirada en la Escritura, la cual nos lleva a Jesús. Terminando, para nosotros, ¿sabe? Hermano, no se canse. No se canse de oír la palabra de Dios. No se canse. No diga: ay, otra vez de la oración. Ay, otra vez de la lectura de la palabra. Ay, otra vez del evangelio. Hermano, no se canse de oír la palabra. Ame la palabra de Dios. Ame la palabra de Dios. Disfrútela. ¿Cuántas veces debo de escuchar la palabra de Dios? Todas las veces. Todas las veces. No importa cuánto lo he leído, todas las veces. No se canse de oír la palabra de Dios. ¿Sabe, hermano? No se canse de compartir la palabra de Dios con otros. Aunque usted los vea que estén bien. Aunque usted vea que sus hijos van bien. Compártele la palabra. ¿Hasta cuándo? Hasta que usted se muera. Hasta que el Señor lo lleve. No se canse de compartir de la palabra de Dios a los demás. Recuerde que estamos rodeados de oscuridad. Es fácil tropezar. Vivamos entonces a la luz de la Escritura, la cual nos va a mantener siempre en Cristo Jesús, que es el centro de todo. Vamos a orar.